Elige el color que te lleve a Creer, Crear, crecer, innovar, inspirar. superarte. ser más que talento, ser vida. Elige el color de tu pasión. Elige IME, Escuelas Técnicas. Hola y bienvenidos a este espacio de El Megáfono, un espacio en el cual nos encontramos con personas apasionadas e innovadoras y nos acompasamos desde la palabra para conocer un poco sobre sus ideas, sobre sus acciones, sobre sus proyectos que están impactando y transformando su mundo más cercano. Hoy tenemos un invitado muy especial con quien conversaremos un poco acerca de la agricultura regenerativa. Juan, bienvenido. Cuéntanos quién eres. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Castro y por decirlo así nos dedicamos a la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa tiene unas bases muy profundas en biología, pero también en diferentes corrientes de las agriculturas orgánicas, la agroecología, la agricultura biodinámica, la agricultura sintrópica, la permacultura y otras. Y tiene unos principios que se diferencia entre comillas de las otras, más bien no limita a las otras, sino que las abarca. Y esta agricultura regenerativa lo que es muy objetiva y también plantea ciertas preguntas frente a una reflexión de la realidad y de lo que está pasando actualmente con los modelos de agricultura. Bueno, ahorita les decía que acá nos acompasamos desde la palabra, entonces siempre me gusta iniciar con un contexto semántico. Ya nos mencionaste algunas de las prácticas que engloba la agricultura regenerativa, pero esta palabra regenerativa, ¿a qué hace alusión? Incluso la misma palabra agricultura, ¿de dónde viene? Pongamos un poco o profundicemos en ese sentido del concepto. Ok, para poder entender este concepto de agricultura regenerativa hay que entender un contexto. El contexto es la realidad actual, pero la realidad actual de la agricultura. Y la agricultura regenerativa promueve o propone una reflexión y analizar la realidad actual de la agricultura. La agricultura que actualmente hacemos es una agricultura muy extraña, es una agricultura de muerte, es una agricultura donde cada vez que los seres humanos producimos alimentos, estamos destruyendo y deteriorando el agua, el suelo y el clima. Entonces realmente la agricultura regenerativa exige una visión no solo crítica, sino un contexto completo sobre las realidades de lo que está pasando actualmente en lo que algunos geólogos y biólogos han denominado el antropoceno. Para entender esto hay que tener en cuenta que nuestra Tierra, o nuestro planeta Tierra Gaia, por decirlo así, tiene 4,5 billones de años o 4,5 mil millones de años. Esta es la edad de la Tierra en el planeta en el que estamos. Los seres humanos, el sistema agroalimentario de los seres humanos está colapsando el planeta. Este planeta, la Tierra o Gaia, como en algún momento lo denominó James Lovelock en su teoría de Gaia, junto con Lynn Margulis, proponen de que Gaia es un sistema autorregulado donde la vida durante 4,5 billones de años o 4,5 mil millones de años ha generado grandes procesos de transformación de energía y de materia y ha regulado los biomas y ha permitido la evolución y la existencia de la vida. Pero es bien particular porque actualmente el sistema agroalimentario de los humanos está colapsando eso. Para hacernos una idea, 4,5 billones de años, que es la de la Tierra, lo vamos a llevar a un reloj analógico o análogo de 12 horas. Este reloj de 12 horas va a contener 4,5 billones de años. Para darnos cuenta en el momento que nuestra especie empieza a aparecer, el Homo sapiens, por decir así, o el homínido, es exactamente las 11:59, con unas cuantas milésimas para terminar el reloj. O sea, realmente nuestra aparición en la Tierra es efímera. Nosotros hemos aparecido en este planeta realmente teniendo en cuenta toda la edad de la Tierra, pues en unos últimos segundos para llegar a las 12 de la noche, por decir así, en ese reloj. Y en esos milisegundos para terminar, por decir así, el reloj, hemos colapsado en estos momentos la biosfera. Nuestro sistema agroalimentario está colapsando los bosques tropicales, están colapsando los cuerpos de agua, está colapsando los océanos, está colapsando los suelos del planeta, está colapsando el clima. El sistema agroalimentario es muy extraño y tiene unas visiones o unas concepciones. ¿Por qué? Por dónde viene. Hay que entender que estamos en una agricultura de guerra. Las concepciones, el lenguaje, la manera como observamos y analizamos y vemos la agricultura
es una agricultura de guerra. Hemos entrado en guerra con la naturaleza. Y la idea es envenenar todo, destruir todo. Entonces es muy extraño el tipo de agricultura que se hace actualmente. Si es que a eso le podemos decir agricultura. Porque ¿dónde están los campesinos? Cada vez están peor. ¿Dónde están las semillas? Están guardadas cerca al Ártico, en una bóveda del fin del mundo, pero no están en manos campesinas. Cada vez hay menos campesinos. Entonces, ¿qué tipo de agricultura destruye el planeta, destruye el suelo, destruye el clima, destruye los bosques, destruye el agua y a la vez también destruye la cultura campesina, la cual está arraigada a la tierra hace miles de años? Recuerden que la agricultura empezó en el Neolítico, hace cerca de 10 a 12.000 años atrás. En estas ideas de la agricultura regenerativa se plantea realmente una gran problemática, y es que estamos colapsando la biosfera y sobre todo el clima. ¿Por qué? Porque los suelos son grandes reservorios de carbono. Los suelos retienen más carbono que toda la vegetación y la atmósfera junto. Y los manejos de agricultura actualmente están colapsando todo el carbono de los suelos. Hemos destruido la capacidad de los suelos de seguir almacenando y reteniendo carbono. Pero es bien interesante entender cómo es que hemos llegado allá, porque ahí es cuando el contexto y el lenguaje nos hace entender. Para nosotros entender la agricultura actualmente, tenemos que entender lo que pasó en la guerra. Y es que la guerra fue realmente donde se desarrolló toda una matriz química y militar que fue, por decir así, la madre química de la agricultura actualmente. Alemania, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, realmente entra a los conflictos por algo, porque ellos no tienen energía. Alemania empieza a pelear con los ingleses porque los ingleses tienen colonias en África y tienen petróleo, y empiezan a acceder a petróleo, carbón y gas, mientras que los alemanes no. Entonces ha habido siempre una guerra por la energía. En la Primera y Segunda Guerra Mundial pasaba esto, pero sobre todo entre la Primera y la Segunda hubieron grandes desarrollos. ¿Por qué? Inglaterra estaba siendo constantemente atacada por cohetes alemanes. Lo curioso era que los alemanes no tenían petróleo para producir combustibles ni gas para poder impulsar sus cohetes. No, los alemanes junto con alianzas rusas lo que hacían era sembrar papa. Ellos tenían gigantes y gigantes y gigantes cultivos de cientos y miles de hectáreas de papa, la cual fermentaban y después destilaban para producir etanol. ¿Por qué? Porque los alemanes lo que hacían era a partir de fermentaciones obtener etanol, que era su combustible para bombas de guerra. Entonces básicamente los alemanes bombardearon a los ingleses con cohetes de alcoholes de papa. Listo. Es bien curioso esto, porque cuando los ingleses empiezan a darse cuenta de que están siendo bombardeados con cohetes y bombas, estos cohetes eran impulsados con alcoholes de papa. Así que los ingleses lo que hacen es desarrollar una sustancia para poder destruir los cultivos de papa de los alemanes. Ahí empiezan a desarrollarse los primeros desfoliantes militares, que son los primeros herbicidas. Los primeros herbicidas fueron desarrollados por los ingleses para destruir los grandes cultivos de papa que utilizaban los alemanes para fermentar y producir alcohol en sus armas de guerra. Esto llevó a que se colapsaran los cultivos de los alemanes, y los alemanes empezaron a descubrir una forma muy interesante gracias a un científico nazi de nombre Franz Halber, que se llamaba así, Franz Halber, y él desarrolló la reacción Haber-Bosch. La reacción Haber-Bosch es una forma como actualmente lo que hacemos es secuestrar nitrógeno atmosférico en forma amoniacal para poder hacer materias primas para bombas y también para fertilizantes. ¿Por qué es interesante esto? Porque la agricultura como la estamos haciendo actualmente es una herencia militar y tiene una herencia de guerra. Los fertilizantes, como los conocemos actualmente, tienen grandes impactos climáticos y en el agua. Muchas sustancias neurotóxicas, insecticidas y demás tienen grandes problemáticas celulares. La problemática en términos de salud es grave, es delicada. Entonces realmente la agricultura regenerativa está promoviendo, primero, entender el contexto. Segundo, recordar la historia, entender de dónde viene aquello que el campesino actualmente utiliza para producir los alimentos de los cuales la ciudad se abastece. La ciudad no sabe qué comió su comida. Jamás nos hemos preguntado qué comió mi tomate, qué comió la papa. Porque todo en este planeta come, todo tiene procesos de transformación de energía y materia e interrelaciones a partir del alimento. Y la agricultura está envenenando todo. Actualmente no nace ningún niño sin bioacumulación de compuestos tóxicos y persistentes. O sea, todo niño que nace en este momento, toda mujer en embarazo, su hijo va a nacer con contaminación. Incluso no ha nacido el niño ya está contaminado con compuestos tóxicos persistentes y bioacumulables. La contaminación química que estamos viviendo actualmente es sin precedentes. Entonces,
eso sería un tema muy amplio poder tratar de explicar, entre comillas, lo que quisiese plantear la agricultura regenerativa, pero ella, a diferencia de otras, es que no segrega. La agricultura regenerativa plantea empezar a fusionar todas las corrientes de agricultura sostenibles, ecológicas y demás, como las personas quieran llamarlos, y dejar de segregar a pensar que es que uno es agroecológico, el otro es orgánico, el otro es permacultor. No, es que hay un principio, hay un objetivo. Estamos colapsando la biosfera, estamos colapsando el planeta, estamos colapsando los sistemas agroalimentarios, están colapsando los océanos, y esa problemática está generada principalmente por la agricultura. Es absurdo que el sistema de producción de los alimentos de los seres humanos esté colapsando el planeta. Y esto tiene una connotación desde cómo perdimos la relación con el lenguaje y la relación con el suelo. Ahorita que vuelves al tema del lenguaje, yo siento que siempre vamos a desembocar ahí porque habitamos en el lenguaje. Mira que normalmente en los discursos, en los imaginarios colectivos, cuando se habla de lo natural, de la naturaleza, siempre se habla de la, allá, aparte, sin incluirnos, ¿cierto? Y eso también como que desemboca en una suerte de actitud que ha tenido el ser humano con todo lo vivo, con todo lo otro, y es como simplemente una cosa que está a su servicio, que se usa y se abusa de ella, pero no como una integración de la cual nosotros hacemos parte, ¿cierto? Nosotros somos un nodo de toda esa amalgama gigante. Hay un término del cual hablábamos hace algunos días que me parece hermoso, y es la autopoiesis, que hace referencia también como a ese acto mágico y hermoso de la vida autogenerándose y poniendo todos sus sistemas, bien sean determinados o no, en función de la conservación de la propia vida. Entonces ese desentendimiento que tenemos nosotros de todo lo natural hace que, por ejemplo, no hayamos entendido o no hayamos estado en la actitud de autonomía reflexiva respecto a los procesos que tiene que vivir la tierra para su autoconservación, y a partir de ahí vienen, claro, todas estas formas invasivas y destructivas para interferir en ella. Entiendo que desde estas buenas prácticas de agricultura que acoge la agricultura regenerativa, que son acciones alternativas ya como más a nivel colectivo, más a nivel social, desde ahí podemos impactar positivamente y de pronto ponerle un poquito de freno como a esa degradación, a esa destrucción que ya se ha venido desatando. Pero me gustaría ir escalando. Primero mencionar... Es importante aclarar de que esto va más allá de buenas prácticas. Hoy en día ya buenas prácticas se hacen y los agrónomos promueven buenas prácticas mientras los campesinos usan armas de guerra. Entonces hay varias concepciones y empieza desde el lenguaje. Primero, nuestro principal acercamiento con la naturaleza es ver cuál es el provecho que le sacamos y la manera como la producimos. O sea, nuestro acercamiento con la naturaleza tiene que ver en cuánto la exploto y qué me da. O sea, cuánto beneficio le saco económicamente. Y segundo, no nos reconocemos a la naturaleza. Las concepciones que se tienen de conservación es generar zonas de exclusión humana. Entonces la mejor manera de proteger un bosque es excluyan los humanos de los bosques. No nos concebimos en la naturaleza. Eso es bien interesante en dos aspectos. Primero, porque la agricultura no existe en la naturaleza. La agricultura es un acto ultrasocial y antropogénico. Es bien interesante. Ella obedece un tiempo humano, pero nosotros no somos los únicos que hacemos agricultura. Estos se llaman seres ultrasociales. Y los seres ultrasociales también están las hormigas y están las abejas. Ellos son himenópteros. Las hormigas son formícidos y las abejas los ápidos, por decirlo así. Y todos estos insectos, que tanto abejas como hormigas, tienen unas profundas organizaciones sociales donde lo que hacen es construirse, organizarse para poder obtener su alimento. Si tú lo preguntas y lo ves, una papa, un tomate, un maíz no existe en un bosque. Ellos no están en un bosque. ¿Por qué? Porque la agricultura no existe en la naturaleza. Y es algo muy complejo porque no quiero que se sobreentienda de que es que no somos parte de la naturaleza. No, los seres humanos somos una especie más de la naturaleza. Y somos incluso la especie más dependiente. Todo el oxígeno que nosotros respiramos viene de algas fotosintéticas oceánicas. Los bosques no producen oxígeno. Es mentira que los bosques son... Primero, un pulmón, porque un pulmón lo que hace es absorber oxígeno y libera CO2. Entonces, primero, un bosque no es un pulmón. Y segundo, los bosques no producen oxígeno. Si calculamos el oxígeno que produce el Amazonas, en este caso un bosque tropical,
En América, pues básicamente todo el oxígeno que produce el bosque tropical en Amazonas se lo consumen los organismos vivos que allí habitan. Entonces, realmente la complejidad que sostiene la vida y permite la vida de los seres humanos trasciende más allá la visión de cuánto exploto la tierra y cuánto produzco la tierra, porque las ideas antropogénicas han desviado realmente el objetivo de, bueno, es que estamos colapsando realmente el planeta, pero no importa, porque tenemos dinero. No, es que estamos envenenando todo, no importa, porque hay dinero. Pero es que estamos colapsando los océanos, no importa, hay producción. Entonces hemos llegado a una era donde importa más el dinero que la vida, ¿cierto? Y esto tiene algo que ver profundamente con el lenguaje. La agricultura regenerativa exige y promueve un cambio en el lenguaje. ¿Por qué? Es sencillo entenderlo así. Cuando, por ejemplo, estamos en campo, nosotros estamos en campo y hacemos procesos contra campesinos y productores a diferentes escalas. Trabajamos en sistemas desde 1 hectárea hasta escalas de 50, 70, 80, 200 hectáreas, 500 hectáreas, 1000 hectáreas completamente en agricultura orgánica. Y cuando estamos con un productor escuchamos palabras como malezas, escuchamos palabras como plagas. Solo esos dos conceptos, cuando uno los escucha de un productor, empieza a entender su visión acerca del sistema. Porque nos han desarraigado profundamente la naturaleza, que nuestra aproximación con los insectos y con otros organismos es pensar que son malezas y pensar que son plagas. Nuestra concepción con la naturaleza se abarca en cuánto la produzco, cuánto le saco provecho económico, y todos son enemigos y son plagas. Es importante entender esto porque estos son conceptos de guerra, es una agricultura militar. Es bien interesante entender que venimos de una agricultura militar, que la concepción que actualmente manejan muchos de nuestros campesinos es herencia militar. Pensar en tirarle un arma de guerra, en este caso una neurotoxina a un insecto simplemente porque está destruyendo los cultivos, tiene sentido en el sentido de que puede destruir las cosechas, pero hay que pensarse dos veces si realmente vale la pena liberar una neurotoxina al ambiente. Ese no es el problema aquí. El problema es entender ya por qué hay un insecto que está atacando el cultivo. Y aquí es cuando la agricultura regenerativa plantea otras formas y otras visiones de pensarse los problemas, como las bases y la estructura de la trofobiosis. Básicamente la trofobiosis nos demuestra desde las concepciones de agroecología, agricultura orgánica y demás, cómo, por ejemplo, la nutrición hace fuerte a las plantas. Eso quiere decir que plantas malnutridas o plantas alimentadas solo con NPK o alimentadas solo con fertilizantes sintéticos y también intoxicadas con plaguicidas son mucho más susceptibles a plagas y enfermedades. Okay, si tenemos en cuenta pues el concepto de plaga como un concepto que hay que repensarse, ¿cierto? Nosotros trabajamos mucho los principios de bioindicadores y tanto lo que mal llaman malezas como plagas son bioindicadores de los estados de salud de los ecosistemas y del suelo. Entonces, en primera instancia hay que pensarse, venga, ¿por qué ese insecto? Por ejemplo, en maíz hay un cogollero. El cogollero es una larva de un lepidóptero. Los lepidópteros son el orden de insectos donde están las mariposas y las polillas. Entonces este insecto lo que hace es dañar y destruir el cogollo, el ápice donde se está creciendo y desarrollando las hojas del maíz. ¿Por qué ir a tirarle un piretroide o por qué ir a tirarle una neonicotinoide, que son sustancias que en este momento están matando las abejas a nivel planetario, cuando realmente lo que hay que hacer es recuperar las relaciones entre el potasio, el calcio y el magnesio principalmente, y el silicio, que es el que le van a dar resistencia sistémica a la planta y van a permitir que las estructuras se formen adecuadamente, junto con obviamente fósforo, azufre, nitrógeno y otros elementos? Entonces lo que empezamos a darnos cuenta es que la manera como hacemos agricultura es lo que predispone las plantas. Esto se llama en medicina iatrogenia. Resulta que la iatrogenia es un concepto de la medicina donde los médicos inducen enfermedades. La medicina como es a la agricultura es a la medicina. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, decía Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es el padre de la medicina moderna, un filósofo griego que planteaba todas estas concepciones acerca de la alimentación. La iatrogenia desde la medicina plantea de que el medicamento o la manera como el médico hace ciertas prescripciones médicas y de medicamentos pueden inducir alteraciones metabólicas, que eso se traduce en enfermedades. Pues vean ustedes, resulta que hay algo que llaman xenobióticos. Los xenobióticos o xenobiotics, como lo dicen, son sustancias que no existen en la naturaleza. Los seres humanos hemos llegado a entender la compleja dinámica de la materia y la energía. Y hemos entendido que podemos, así como la plastilina, moldear nuevas estructuras químicas que no existen en la naturaleza, que son muy parecidos, se les llama isómeros, pero no son iguales. Algo parecido no es igual. Entonces los seres humanos hemos entendido, por decir así, vulgarmente le llaman jugado Deus, o jugar a ser Dios, como también le dirían. Y es que hemos entendido, por decir así,
los cimientos de la materia y la energía en la química. Eso pasó en la guerra y en la petroquímica, y entendimos cómo empezar a construir ciertas moléculas a partir de esqueletos de carbono con adiciones de cloro, de fósforo, de mercuriales, de flúor y de diferentes sustancias, y lo que empezamos fue a generar una matriz de sustancias que no existían en la naturaleza, y cogimos un montón de sustancias químicas de origen petroquímico, de origen militar, que no existen en la naturaleza, se los dimos a personas que no saben leer y algunos no saben ni escribir, y se los pusimos en una maleta a que con eso purgaran los alimentos. Esos xenobióticos, o sea, sustancias exógenas o desconocidas para la vida, son las principales sustancias que actualmente el sistema agroalimentario usa para producir alimentos en los seres humanos. Entonces, estos xenobióticos producen iatrogenia, que son alteraciones en el metabolismo de las plantas. Y estas alteraciones en el metabolismo de las plantas se expresan al fin y al cabo como enfermedades y plagas. También en quienes las consumimos, ¿no? Obviamente. Es que realmente todos los contaminantes que tiramos al medio ambiente terminan en el estómago humano, porque todos los contaminantes son para los bienes humanos. Ok, entonces obvio, ya vamos a entrar un poco más en esa parte antropogénica, que la podríamos hablar porque tenemos amplia experiencia en toxicología humana y demás, pero nos centramos solo en los humanos y en los impactos humanos. Pues realmente la problemática sigue siendo los humanos, y realmente el problema es mayor, más allá de que qué bonito preocuparnos por la salud de los humanos. Obvio que es importante preocuparnos por nuestra salud y la salud de nuestros campesinos, eso es fundamental, pero cuando entendamos de que hay que priorizar la vida de las otras formas de vida, la protección del suelo, la protección del agua, intrínsecamente nuestra salud está ahí. Nuestra salud es efecto de la protección medioambiental, de la vida de otras formas, del agua. Entonces, si nosotros protegemos y cuidamos otras formas de vida, protegemos y cuidamos el agua y los bosques, pues indirectamente nuestra salud va a estar bien. Ok, entonces es efecto y eso es efecto del suelo. Entonces, para continuar rápidamente con esto, es que los manejos a los cuales la agroquímica de la agricultura le lleva a los campesinos son los que inducen las enfermedades. Entonces, muchas veces lo que llama el campesino plagas y enfermedades son realmente efectos de echarle a la planta un montón de sustancias desconocidas que la alteran, y después tienes que ir a comprar otra sustancia al mismo laboratorio, desconocida, diferente, para solucionar el problema que ellos mismos inducen. Es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aguacate. En el aguacate en este momento aplicamos un DAP, diamonio fosfato, que es un fertilizante amonificable y fosforado. Este fertilizante es rico en fósforo y nitrógeno, pero muchos de estos fertilizantes bombean mucho nitrógeno y fósforo, eso indispone la planta. Esa indisposición va a hacer que, por ejemplo, en una plantación de aguacate aparezcan ácaros. Entonces, primero apliqué fertilizante sintético, y segundo tengo que ir a comprar después un acaricida de la misma empresa, porque la misma empresa sabe que al comprar su producto A vas a tener que utilizar su producto B, y que al utilizar su producto B vas a tener que ir a comprar su producto C. ¿Por qué? Porque el fertilizante me altera y me desestabiliza la planta, entonces generan ácaros. Después tengo que ir a comprar una acaricida. Los ácaros no son insectos, son artrópodos, y esos artrópodos, vengo aquí y echo una acaricida que también es neurotóxico, y eso me desbalancea las poblaciones de insectos, y las poblaciones de insectos tienen relaciones también con hongos y con otros organismos. Entonces el acaricida me desbalancea otra vez la planta, y la planta ya me le empieza a aparecer un hongo. Entonces ya tengo que ir a comprar un fungicida. Entonces voy a comprar fungicida y le meto fungicida, y resulta que el fungicida mata todos los hongos, y los hongos regulan las poblaciones de insectos, se llaman entomopatógenos. Entonces ahí se sale del control los insectos y vuelven a aparecer insectos, plaga. Entonces ya tengo que ir a comprar un insecticida. Entonces empecé con el fertilizante, y del fertilizante pasé ¿a dónde? A la acaricida, de la acaricida pasé al fungicida, del fungicida pasé al insecticida. Pero primero que todos estos hubo algo que se llama herbicida, porque le enseñaron a que primero tiene que aplicar herbicidas. Es bien curioso, porque entre más herbicida se aplique, más fertilizante sintético vas a tener que hacer. Es un modelo y un negocio donde lo que interesa es consumir. Eso fue lo que hizo la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un plan entre banqueros y grandes multinacionales donde dijeron: miren, el campo no consume, el campo rara vez sale por sal y aceite, pero ellos básicamente son sostenibles, producen su maíz, su papa, su frijol, producen todo y lo intercambian. Lo que hizo la Revolución Verde y la agricultura fue llevar el capitalismo al campo, capitalizar a los campesinos, pero realmente hacerlos sudar y ponerlos a producir para grandes compañías que en este momento tienen más capacidad per cápita que cualquier país. Las industrias de agroquímicos que están asociadas al sistema militar tienen más capacidad económica que cualquier nación. Ellos deciden y ponen políticos, ponen empresas.
no están en el poder, son el poder. Las corporaciones químicas de la guerra, las grandes multinacionales que tienen el control sobre el maíz, que tienen el control sobre la soya, que tienen el control sobre las semillas y también sobre la energía y el petróleo, son el poder y están destruyendo las culturas campesinas y son culpables del deterioro de los ecosistemas, del deterioro de la naturaleza, del colapso de las abejas y el cambio climático. Y si no replanteamos otras formas de producción diferente, donde no destruyamos todo, y sino que planteemos realmente regenerar y recuperar el sistema suelo y con él el clima, pues entonces terminaremos colapsando el planeta. Hay un punto posible entre, digamos, como todos los estudios, los desarrollos tecnológicos científicos que se hagan, que se han utilizado para esta gran industria del sistema dominante del cual hablas, pero que puedan llevarse y de pronto como diluirse o mezclarse con todo ese sistema de saberes locales, campesinos, indígenas, endógenos, que tienen pues como todo ese potencial de restaurar, de recuperar. ¿Habría un punto ahí como de mezcla, de híbrido entre esas dos áreas posibles? Es que eso es la ciencia. O sea, la ciencia no aparece de la nada. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual la imaginación. Solo aquello que observas lo vas a poder imaginar. Por eso dicen que la imaginación es fundamental en la educación. Cuando hay imaginación, hay capacidad de imaginar otras formas. Ok, eso tiene mucho que ver con nuestra realidad y nuestra educación. La ciencia hace eso, es que la ciencia es realmente observación. Y la ciencia actualmente está... y lo hace desde hace mucho tiempo, que las observaciones indígenas y campesinas y su cosmovisión es lógica, coherente y real. Y eso no es que la ciencia esté por un lado y la realidad campesina, indígena y demás esté por otro lado. No, eso nos han hecho creer. Nos han hecho creer que las academias tienen que estar desligadas realmente de la cultura y de la historia de la humanidad. Y eso es absurdo, ¿cierto? Eso no es ciencia. Eso es simplemente sistema de industrialización a partir de ingeniería y tecnología para producir capital. Eso es diferente a la ciencia. De que las universidades hoy en día ya no hagan ciencia es otra cosa. Porque hoy en día la ciencia ya no es disruptiva. Y según las últimas investigaciones muestran de que la ciencia se ha estancado. ¿Por qué? Porque las universidades perdieron la universalidad. Ya no existe universalidad en la universidad. Ya no existe la universalidad del conocimiento. Ya está premeditado. Haces esto, ya saben cuál es el resultado. Haces aquello, ya saben cuál es el resultado. No hay espacio para la empiria ni para el imaginar. ¿Ok? Y la gran problemática que tienen nuestros productores, y no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, ha sido directamente por las mismas universidades, donde han adiestrado jóvenes para que los carguen de sustancias químicas que no tienen ni idea de química y vayan y se las liberen en forma de que hay que controlar un montón de plagas y enfermedades. Porque la mayoría de ingenieros químicos no tiene base en química, y la química que manejan es simplemente de conceptos UPAC y nombres en los cuales no trascienden realmente lo que pasa con una molécula en términos membranales o celulares. Entonces, la problemática tiene que ver con la educación, y el planteamiento que hacemos es desde la educación. Solo con entidades de educación realmente es posible solucionar el problema que se ha generado desde la educación. ¿Por qué? Porque concebir la naturaleza como un enemigo, concebir la naturaleza como una plaga, concebir la naturaleza como un sistema de producción de capital para los humanos es un problema de educación. Y volvemos al punto que ya hemos tocado varias veces, el lenguaje. Ahorita que volvemos a esto de cómo concebimos lo otro, el entorno, las otras formas de vida, pues eso inevitablemente nos lleva también a la pregunta de cómo nos concebimos como humanidad. Exactamente. Yo quisiera, porque me pareció profundamente poético, el conocer de dónde viene este concepto de humanidad. Okay. Y también como los otros puntos de entendimiento que nos ofrece para repensarnos también esa forma en la que estamos interrelacionándonos con todo. Eso es lo fundamental, empezar a repensarnos, pero con acción, más allá de palabras. Para entender realmente la palabra humano hay que empezar a entender primero la palabra humus, pero antes de entender la palabra humus vamos a entender la palabra agricultura. Hay muchas definiciones de agricultura, es más, me estimo a decir que pueden haber definiciones como personas, y es bonito eso. Porque le preguntas a una persona y va a tener una definición, le preguntas a otra, va a tener su definición, va a preguntar otras. Pero tenemos que buscar unas definiciones universales donde abarquen a todos. Entonces se trata también la manera como abarcamos a todos y a aquel que quiera estar en ello. Y la agricultura es el arte de cultivar el sol.
Por ejemplo, los aztecas hablaban de que el oro era el sudor del sol. Los chinos fueron más allá, ellos decían que la agricultura era el arte de cultivar las lágrimas y el sudor del sol. Agricultura es el arte de cultivar el sol, es el arte de cultivar las lágrimas y el sudor del sol. Y aquellos que cultivan el sol son los campesinos. Los campesinos transforman una estrella que está a 8 minutos luz o un parcel y la transforman en alimentos. Eso nos da conciencia y nos da vitalidad y salud. En el suelo comienza nuestra salud. Comemos rayos solares. Entonces se empieza a entender primero ello, que los campesinos y los productores cosechan sol. La agricultura es sol. La agricultura es el arte de cultivar el sol. Y ya cuando empezamos a entender humanidad y humanos, tenemos que irnos a Lynn Margulis. ¿Por qué? Porque es por ella que sabemos, entre comillas, de dónde la palabra humano. Lynn Margulis, en su libro Microcosmos, junto con su hijo Dorian Sagan, hablan acerca de la evolución de la vida desde los microorganismos, principalmente desde las bacterias y los virus, teniendo en cuenta que los virus actualmente no son considerados, por decir así, un organismo vivo porque no tiene capacidad metabólica. Y los principios de autopoiesis demuestran pues de que la vida es un proceso metabólico que se sostiene y se permanece en el tiempo. Entonces básicamente Lynn Margulis plantea unas palabras que Lewis Thomas toma acerca de dónde viene la palabra humano. Lewis Thomas dice que la palabra humano viene de una lengua muy antigua. Son lenguas tan antiguas que no tenemos registro de ellos. Hay que tener conciencia de que el primer libro y el único libro que tenemos de lo primero que se escribió se llaman las Hemapopeyas de Gilgamesh, que son de la Sumeria antigua, lo que se lo conoce como la Mesopotamia antigua, donde realmente es bien interesante entender eso. ¿Por qué? Porque en la Mesopotamia antigua se desarrollaron la rueda por primera vez, también se desarrolló la lectoescritura, pero también se desarrollaron los sistemas de riego. Ellos hacían sistemas de riego con el río Nilo. Es muy interesante entender que los sumerios, la Sumeria antigua, fue de las primeras civilizaciones humanas en establecerse como sociedad. Y cuando se establecieron como sociedad lograron grandes cosas, como inventar la rueda e inventar la lectoescritura. Pero también inventaron unos sistemas de agricultura muy interesantes, sistemas de riego. Lo interesante de toda esa historia de los sumerios antiguos es entender por qué desaparecieron. ¿Cómo puede ser que una sociedad tan interesante que desarrolla la lectoescritura y la rueda, pero también los sistemas de riego, haya desaparecido? Los sumerios desaparecieron porque los sistemas de riego que utilizaron para hacer agricultura utilizaban agua de río, y al usar agua de río salinizas. Cuando tú salinizas aumentas las necesidades osmóticas. ¿Cómo que necesidades osmóticas? Las necesidades osmóticas son los requerimientos de agua de una planta. Entonces, a medida que hay mayores necesidades osmóticas, la planta está requiriendo más agua. ¿Por qué? Porque entra sal, y eso hace que aumente la turgencia y la célula pierda agua, entonces necesita más agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban utilizando el río Nilo para regar sus cosechas. Es muy interesante que una sociedad tan antigua y tan importante en el desarrollo de la humanidad para la lectoescritura y la rueda haya desaparecido porque salinizaron sus suelos. Las sociedades nacen y mueren con su suelo y sus semillas. Vamos a desaparecer si no hacemos algo por los suelos. Entonces, la humanidad tiene algo mucho que ver con los suelos. Resulta que los suelos tienen algo que se llama humus. No todos los suelos tienen el mismo humus. Dependiendo del clima, la región, la temperatura y la lluvia, hay mayor o menor acumulación de humus. El humus es transformación de materia orgánica durante mucho tiempo a partir de bacterias y hongos. La palabra humano viene de una lengua indoeuropea muy antigua que significa Dehjem, D-H-J-E-M, que son lenguas indoeuropeas. Literalmente ningún historiador conoce exactamente en qué año o hace cuánto, pero son lenguas profundamente arraigadas a nosotros como humanidad. Dehjem significaba tierra, y de esa palabra tierra nace la palabra humus, de la cual nace humano, humanidad, humildad, humor y humo. Entonces realmente la etimología de nosotros humanos está profundamente arraigada al suelo. Aún no entendemos y no nos damos cuenta de que al destruir el suelo estamos destruyendo lo que nos hace humanos. Al destruir el suelo estamos destruyendo lo que permite y sostiene la vida en la Tierra. La vida evoluciona durante 4,5 billones de años a partir del suelo. Y actualmente la agricultura en menos de 100 años ha destruido el trabajo de la vida, que ha tardado miles de millones de años, y en un momentico lo colapsamos. Sí, los humanos aparecimos en lo efímero del tiempo y en lo vasto del espacio, pero en esta efemeridad, por decir así, del tiempo, estamos colapsando el único planeta que tenemos a partir de la agricultura. Esto no solo es peligroso, sino es profundamente estúpido. ¿Cómo nos podemos llamar seres inteligentes cuando realmente estamos destruyendo nuestro hogar,
estamos destruyendo lo que nos da vida y nos sostiene. Esto es absurdo. Y si esto obedece al capital, entonces es doblemente absurdo. Porque poner por encima el dinero que la vida solo demuestra la poca conciencia que tenemos los seres humanos. Nuestro intestino es un cerebro. Algunos neurogastroenterólogos le llaman the second brain, el segundo cerebro. Resulta que nuestro intestino es el lugar de millones de microorganismos. Cerca de 2 a 4 kilos de nuestro peso total son bacterias y hongos que habitan nuestro intestino. Estas bacterias y hongos son principalmente dadas por nuestra madre en la leche materna. La leche materna no es estéril, la leche materna está llena de microorganismos, principalmente bacterias lácticas, se llaman lactobacillus, hay también bacillus, hay streptobacterias. Hay diferentes géneros y familias de microorganismos que permitan el desarrollo del sistema nervioso, el sistema linfático y todo el sistema inmunológico del organismo vivo del niño, por decirlo así. ¿Por qué se dieron cuenta de que en las leches había microorganismos? Porque se preguntaban en un animal cómo hacía ese animal para digerir lo que comía. Resulta que las vacas no comen pasto. Todo el mundo ve que las vacas mastican y mastican pasto, pero las vacas no comen pasto. Las vacas lo que hacen es retroalimentar un montón de organismos que viven en simbiosis con ella. Y vamos a entender aquí el concepto simbiosis, porque la simbiosis es la base fundamental de la vida, ¿cierto? Que es la manera como la vida no compite, sino que se asocia para poder superar dificultades que en el tiempo, el clima y el ambiente generan, que esos términos se llaman cambios, y esos cambios es evolución. En esos principios es donde la simbiosis toma sentido. Lynn Margulis fue una gran mujer. Esa bióloga, fue una gran mujer. Carl Sagan tuvo la oportunidad de compartir su vida con ella y tener su familia. Y Lynn Margulis rescató varias versiones, o más bien principios y teorías de algunos científicos rusos que tristemente en todo este sistema ha estado marcado la división humana a partir de políticas. Nosotros en la ciencia no reconocemos política, no reconocemos religión, reconocemos al otro como un humano, como otro de nosotros. Nosotros no nos sesgamos por cosas tan banales y absurdas como la política o la religión. Eso es absurdo, y más si nos vamos a sesgar nosotros como seres humanos. Lynn Margulis recuperó algunos principios de algunos seres humanos rusos que planteaban de que algunas formas de vida y que algunos órganos en algunas plantas y otros organismos se habían formado a partir de la asociación entre dos organismos diferentes. Esto planteaba de que, a diferencia de Darwin, planteaba de que la vida no competía, sino que se asociaba y empezaba a tener profundamente cambios en su genética, y se alteraba su genómica, donde al fin y al cabo terminaban fusionando sus genes y volviéndose uno. Para entender esto es muy sencillo entender qué es una mitocondria. Resulta que hay algo que llaman células eucariotas y células procariotas. Nosotros como humanos tenemos lo que llaman las células eucariotas o eucaria, mientras que bacterias, que tienen, por decir así, una simplicidad, aunque realmente no lo es así, ya vamos a entender por qué, tienen unas formas o una formación, entre comillas, una composición celular diferente, o sea, más simple, no tienen organelas. Nosotros sí tenemos organelas. Nosotros tenemos una célula que tiene un núcleo donde está el ADN, tenemos un retículo endoplasmático donde también se da la preformación, tenemos ribosomas, tenemos mitocondrias y tenemos la parte de Golgi. O sea, tenemos nuestra célula eucariota, donde tristemente la educación ha sido tan mala que le hablas a una persona de esto y se acuerda de ciencias naturales, y la concepción fue de entender las ciencias naturales como si nos enseñaran religión o como si nos enseñaran español. Es que son ciencias naturales, es la base. Es que antes de ser un ser social y político eres un ser biológico, y es tus células. Entender eso es fundamental, porque nos hicieron cogerle miedo a la química y nos echamos a todos los días crema dental, champú, nos echamos eso y no entendemos nada de lo que dice atrás, y no sabemos las implicaciones que eso va a tener en nuestra piel y en nuestra salud. Y de hecho, Juan, ahorita mencionabas también todos esos procesos que se dan y que son procesos de comunicación muy hermosos entre los elementos que nos componen a nosotros como organismo, porque somos también un universo en el que habitan muchos otros seres. Desde ahí podríamos sacar incluso muchos modelos de comportamiento funcionales para la conservación y para la armonía en general de los sistemas. Es decir, nosotros como sociedad, si tuviéramos como una mirada un poquito más macro, un poquito más profunda e incluso un poquito más radical, que radical no quiere decir extremista, sino que va a la raíz, que va al suelo, que va a sus células, que va a lo profundo, que va a lo primario, nos daría de pronto un poco más de entendimiento de cómo caminar y hacia dónde caminar. A eso voy con lo de la mitocondria, para terminar la idea en ese sentido.
Resulta que la mitocondria antes fue una bacteria. Y la mitocondria nosotros es, por decir, el motor energético. En él se da la oxidación de la glucosa y la obtención de ATP, que es fundamental para el funcionamiento celular de nuestros organismos. Pero Lynn Margulis le dio mucha curiosidad darse cuenta que cuando hacía un análisis genético se daba cuenta que la genética de la mitocondria es diferente a la genética de nuestras células, a pesar de que vive en nuestras células y es el motor energético por el cual no podríamos vivir. Ella se dio cuenta de que hace millones de años los microorganismos que vivían en forma libre, estamos hablando hace más de 2.800 millones de años atrás, a 3,5 billones de años atrás. La Tierra ha pasado tiempos cálidos, tiempos fríos. La Tierra se ha enfriado, ha permanecido más fría que lo que ha estado en estos estados, por así decir, de desglaciación o en esos términos de calentamiento, vulgarmente mal llamado. Pero básicamente Lynn Margulis mostró de que hace millones de años los organismos vivos, a pesar de que empezaron a cambiar y que empezó a cambiar el clima y que empezó a generarse oxígeno que era venenoso a partir de la fotosíntesis de organismos que transformaban la luz en carbohidratos y demás, empezó a darse cuenta que los organismos frente a eso empezaban a fusionarse y a transformarse. Entonces vino aquí un microorganismo fermentador que transformaba carbohidratos y obtenía energía. Después vino un microorganismo con movilidad que llaman espiroquetas, y a ese microorganismo que era estático le dio movilidad y se empezó a mover, y eso permitió la fusión de los organismos en formas más complejas, que es lo que conocemos hoy en día como nosotros. ¿Cómo así? Nosotros somos la evolución y la fusión de bacterias de hace millones de años. O sea, somos más bacterias y virus que células humanas. Pero es bien interesante eso frente a lo que tú decías, porque tú decías, bueno, ¿y cómo aprendemos de la naturaleza para volver a realmente a retomar entre nosotros formas de pensarnos y de relacionarnos? Porque lo que decías básicamente era, venga, es que así como se relacionan en el bosque los organismos vivos, ¿por qué no podemos aprender los seres humanos de relacionarnos? Y eso se trata de esta analogía. Esta analogía lo que trata de entender es que la vida lo que ha hecho es evolucionar a partir de simbiosis, no de competencia. O sea, es absurdo seguir en un modelo competitivo donde peleo con el otro, porque la vida nos enseñó hace millones de años que así no se colonizan tierras áridas o lugares difíciles, sino a partir de asociaciones simbióticas donde sin ti y sin mí no hay nada, y si no estás tú, no puedo, y si no estás yo, no puedes. Entonces es como que nos necesitamos mutuamente para poder evolucionar y coexistir. Entonces empieza a replantearse muchísimo, porque volvíamos al tema desde la educación, y la educación exige un recambio en las formas del lenguaje, y las formas del lenguaje es lo más difícil. Nosotros trabajamos con biotecnología y tratamos de llevar etnobiotecnología. ¿Cómo así? Actualmente hay un desfase por biotecnología donde las universidades están desfasadas y se hace ciencia y tecnología sin contexto. Están pretendiendo que veamos al campesino como un consumidor de tecnología. Entonces, los grandes doctores que parece que le evitan en biología y biotecnología, que han sido nuestros profesores, que le evitan, la idea es desarrollar productos dentro de la universidad pública para generar un servicio para venderle al productor. Entonces, vea qué interesante. La ciencia hoy en día es para producir bienes para vender, no para permitir el desarrollo de la sociedad. Ya, de que esa tecnología permita o no el desarrollo de la sociedad es diferente, pero las universidades por eso han perdido la universalidad y por eso la ciencia se ha estancado, porque lo que producen son intereses y negocios. Nuestra concepción con el campesino en este caso, por ejemplo, no es de la agricultura regenerativa, sino desde lo convencional, es ver al campesino como un consumidor de tecnología. Entonces las universidades tienen que desarrollar mucha tecnología y ciencia para poder vender un producto. Vender un producto, porque al campesino hay que venderle, al campesino no hay que educarlo, al campesino hay que llevarle biotecnología, al campesino hay que venderle. Entonces él es un consumidor. Nuestra visión para el campesino es, bueno, ¿qué vas a consumir? Consume. ¿Por qué? Porque esa es la visión de la revolución verde. Consume esto, consume aquello, paga esto, compra esto, paga esto, y las relaciones de la vida no funcionan así. Es absurdo. Y es curioso ver cuándo o de qué manera se cambió el papel cuando antes, por ejemplo, todos esos recursos estaban en manos del campesino y en este momento es él quien tiene que ir a buscarlos. Hablemos de algo puntual que por muy pequeñito que pueda ser, muy pequeñito que parezca, tiene un poder inmenso dentro de sí, que es la vida, y son las semillas. En este momento, por ejemplo, ¿cómo es la situación de las semillas que son realmente autóctonas de Latinoamérica? Bueno, eso es bien interesante porque es una pregunta fundamental para entender agricultura regenerativa, y eso fue clave que lo hayas dicho
Laura, ¿por qué? Resulta que la agricultura tuvo un cambio hace unos 100 años, por decirlo así, en donde cambió, por decir así, el modelo agroindustrial. Y lo primero que hicieron las grandes corporaciones químicas que venían de hacer armas de guerra para matar judíos o matar ingleses o matar gringos a partir de armas químicas que era más barato, porque ellos lo que se preguntaron primero es, bueno, ¿y cómo matamos más barato? ¿Cómo podemos hacer más eficiente la muerte? Porque al abaratar los costos en la guerra, abaratabas los costos militares. Así empezaron las neurotoxinas y los plaguicidas. Y en este orden de ideas empiezan las semillas, porque lo primero que hicieron ellos fue secuestrar las semillas en todo el planeta. Hubo un ruso, se llamaba Nikolai Vavilov, un botánico que andó por todo el planeta dateando lo que se llaman los sitios de origen. Los sitios de origen son esos lugares cerca al trópico donde se dio el desarrollo de los principales cultivos agroalimentarios de la humanidad: el arroz, la papa, el tomate, el frijol, el maíz, ¿cierto? O sea, alimentos fundamentales, el trigo, la cebada. ¿Por qué? Porque como no existe en la naturaleza, ellos tienen puntos de origen donde ciertas comunidades y culturas en el tiempo las desarrollaron. Lo que hicieron las multinacionales en un inicio en la Revolución Verde, más allá de llevar venenos y plaguicidas al campo, fue secuestrar las semillas. Colombia actualmente tiene más de 34.954 variedades de frijoles. Colombia es el país del Faseolus. Colombia es el país con mayor diversidad de frijoles en el planeta, ¿cierto? Si hacemos el cálculo, podríamos comer durante más de 10 años frijoles todos los días y no terminaríamos de comer las variedades que hay en Colombia. Pregunta, ¿dónde están las semillas? Ya no están en los campesinos. Yo vengo del Carmen de Oral, y el Carmen de Oral en los años 60 celebraba las fiestas del Cargamanto. El Carmen de Oral fue reconocido como uno de los lugares de mayor producción de frijoles en el mundo. ¿Dónde están las semillas? Arquímedes decía: dame un palo lo suficientemente fuerte, dame un punto lo suficientemente ideal y dominaré el mundo. Rockefeller, Bill Gates y todos entendieron eso. Quien controla la agricultura controla el mundo. Quien controla la alimentación controla la humanidad. Por nada el intestino es un cerebro, y por nada el intestino regula las emociones y regula ciertos sistemas, desde la inmunología hasta la neurobiología en los seres humanos. Tanto así que el impacto que tienen ya a nivel social, a nivel pues como de esa historia de interacciones que tenemos nosotros, tiene unas consecuencias bien fuertes. Rocha, que era uno de los directores del Cinema Novo, él decía que la violencia es quizá la máxima expresión del hambre, ¿cierto? Y acá también esto nos adentra como a otros ámbitos ya mucho más amplios, que eso tendría mucho más tema para hablar, pero las reflexiones ahí también, realmente el punto en el que estamos como sociedad, desde el área que lo mires, no excluye eso, el alimento, o sea, todo partes desde ahí. Juan, hemos tenido ya un contexto amplio de como esas dolencias que tenemos a nivel global y como humanidad, y también de la urgencia que hay de empezar a actuar de una forma diferente. Yo quisiera que nos hablaras un poco más de tus emprendimientos o de los proyectos en los cuales estás ahorita activo y la manera en la que lo hacen. Yo sé que hay muchas acciones diferentes, pero como de una forma macro, ¿a qué se dedican? Ok, lo primero es que a mí no me interesa venir aquí a hacer patrocinio, ni mucho menos decir ofrecer un servicio. Yo no soy un vendedor y nuestro trabajo va más allá de ofrecer un servicio, como quien dice, llámame a este número. Eso no me interesa. No, pero es importante realmente, que lo conozcan. Exacto, a eso voy, es la trascendencia, entre comillas, de lo que nosotros creemos. Galeano decía que la utopía no existe, pero nos hace mover, ¿cierto? En ese orden de ideas, tenemos colapsado el planeta. No vamos a poder recuperar la diversidad como creemos que la vamos a recuperar. No vamos a poder recuperar los bosques, ni vamos a poder recuperar el océano con la diversidad que tenía. Dentro de poco va a haber más plástico que peces en el océano. Quizás es la necesidad o la rebeldía de no querer decir ni parar. Es utópico. La agricultura regenerativa plantea nuevas formas de relacionarnos, plantea nuevas formas de pensar, plantea nuevas formas de producir, plantea nuevas formas donde, en el colapso actual en el que estamos, en el antropoceno en el que nos encontramos, plantea otras formas donde quizás en un suelo fértil de agricultura regenerativa sea posible construir una nueva sociedad. Es lo que planteamos a partir de biotecnología, a partir de la educación. Nosotros somos asesores y consultores nacionales e internacionales, trabajamos en diferentes sistemas de producción a pequeña y a gran escala,
no solo aquí en América, sino que también estamos empezando procesos en Europa y hemos trabajado en diferentes países. Y nuestra intención va más allá de un servicio y nuestra intención va más allá de ofrecer un servicio. Y es que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de aquello que poseemos y sabemos. Y la sociedad necesita urgentemente, nuestros campesinos necesitan urgentemente agricultura regenerativa. Más allá de que ay, tan bonita la agroecología, más allá de que tan bonito lo orgánico, más allá de lo uno lo otro, es objetivo. Estamos colapsando el planeta no resiste más. Hemos sobresaturado el planeta con nitrógeno y fósforo. Literalmente los cuerpos de agua y los suelos están sobresaturados de nitrógeno y fósforo. Entonces lo que se plantea son otras formas y otros modelos desde y cómo el comprender la vida. ¿Cómo así? O sea, los biofertilizantes y las maneras como nosotros proponemos hacerlo no es algo que nos hayamos inventado a creer, ¿no? Es a partir de hacer ingeniería inversa a la naturaleza. ¿Cómo así? Pues sí, venga, entendamos cómo funciona una rizósfera, que es el sistema asociado a raíz y toda esa atmósfera radicular en el suelo, y entender cómo funciona naturalmente nos va a dar herramientas prácticas y reales para generar estrategias a partir de tecnología para poder hacer producción. O sea, lo que hacemos es entender la naturaleza y a partir del entendimiento de cómo funciona, que es muy complejo y que es muy utópico y a la vez muy por decir egocéntrico de mi parte decir que vamos a entender completamente la naturaleza. No, hasta cierto punto nos da ciertas herramientas que nos permiten replicar en términos de bioproceso y biotecnología ciertos sistemas que nos van a permitir generar una real nutrición y fertilidad en las plantas. Rápidamente, los microorganismos en las plantas asocian y se le dan a los microorganismos nutrientes. En los biofertilizantes es igual. Lo que hacemos es simular, entre comillas, porque la vida no se simula, sino que la vida es ella misma. Entonces es con la vida misma que se hacen todos los bioinsumos. Perfecto, Juan. A quienes quieran de pronto entender un poquito más y ver reverdecer de nuevo al menos los contextos más próximos, de pronto quieran profundizar más en estos temas, buscar más información, ¿cómo te pueden encontrar o cómo pueden encontrar alguno de estos proyectos y así tener, no sé, coinspiración? Sí, básicamente uno utiliza mucho las redes sociales más como una vitrina, entonces está Regenerandina en Instagram y también en Facebook, por decirlo así. Pero creo que una de las plataformas donde más puede la gente educarse sería en un instituto técnico como el IME, que el IME en este momento, por ejemplo, plantea técnicas en agricultura orgánica y donde nosotros estamos como docentes y demás. Entonces, pues ahí está la información. Lo que hay que tener es perspicacia y capacidad de filtrar, porque así como hay información, hay basura. Y bueno, si quieren un centro de información realmente confiable, con expertos, con personas que han dedicado su vida, su pasión entera a todos estos temas, también los invitamos a estar muy pendientes de la 6ª versión de la Feria Nacional de Cultura Orgánica, Claro que sí. que va a ser del 2 al 10 de septiembre. Y va a ser especial porque este año vamos a tener a el exponente mundial en agroecología, vamos a tener el padre de la agroecología en el mundo, Sebastião Pinheiro. Y si yo pienso así, fue por él. Si esta es mi visión y yo pienso así, fue porque yo me formé con Sebastião Pinheiro, y Sebastião Pinheiro literalmente te hace repensar y te hace cambiar tu forma y tu perspectiva de ver la vida. Y son esos tipos de maestros en que te marcan toda la vida. Ellos sí son maestros y su lucha ha sido con los campesinos. Él la tiene, o sea, es un maestro y la única forma de entenderlo es estar cerca de él, y así va a ser en el foro. A Sebastião precisamente lo vamos a tener en el foro, pero además tenemos Mercado de la Vida, tenemos talleres y experiencias, así que anímense y por acá nos estaremos escuchando de nuevo. Muchísimas gracias, Juan, muy grata esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.